Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Laura Ferro y aquí os traigo esta segunda entrega de esta serie de vídeos que comencé a compartir con vosotros hace pocos días y que he llamado Liberados, Liberaos, y que viene a ser un poco la continuación de la serie anterior de vídeos que compartí con vosotros durante varios meses y que llamé Despiertos, Despertad. Quien llegue por primera vez a esta información, o si alguien recibe este vídeo de hoy por primera vez y no sabe un poco de qué va lo que comparto, yo os invito a que vayáis al primer vídeo de la serie anterior que llamé Atrapados en la Espiritualidad, para que tengáis un poco un contexto adecuado para poder comprender qué es lo que vengo a traer hoy, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que empezar la casa por el tejado, aunque al espíritu le encanta hacer las cosas fuera de la linealidad, no viene mal tampoco seguir una pauta que tiene un sentido, pues nos va desmontando poco a poco, ¿no? La estructura interna, y para poder captar y aprovecharse, ¿no? Beneficiarse de todo lo que puedo traeros aquí hoy, es importante quizá tener la base que ofrezco en los vídeos anteriores. Bueno, esta serie segunda la comencé hace unos días entregando el vídeo La batalla final se ha desatado, donde introduje la serie y hablé brevemente del recorrido, ¿no?, que iba a seguir en los vídeos siguientes. Es una serie cortita de 4 vídeos, cortita comparada con la anterior que fueron 11 convertidos al final en 16, ¿no? En esta ocasión es algo mucho más condensado, porque el mensaje que traigo es muy concreto, muy directo, pero muy importante en estos momentos. Entonces, bueno, hoy nos vamos a centrar en hablar de la envidia, que tiene muchos tentáculos, tiene muchas manifestaciones dentro de nosotros, ¿no? Y en todas las interacciones que sostenemos, para que entendamos qué es eso de que la envidia es la trampa final, ¿no? Me voy a detener primero a hablar un poquito del proceso de liberación, que también hablé ya en profundidad en los vídeos anteriores, ¿no? Creo que fue el vídeo 7 y 8. Pero bueno, para que entendamos cómo en ese proceso de recorrer el laberinto interior hacia esa plaza liberada, hacia ese punto Tau que nos aísla, ¿no?, ya del macrocosmos y que nos da el acceso al Self, cómo en ese camino vamos a encontrar el impedimento final, que es la envidia manifestada a través de una conexión empequeñecida con nosotros mismos, de cómo realmente este programa que todos tenemos, nos guste o no, nos va a condicionar mucho el salto final hacia la liberación. Entonces me detendré a hablar de cómo la envidia está en la estructura psíquica, porque es la herencia que tenemos de nuestro amado Dios, el demiurgo, un psicópata narcisista y envidioso patológico que nos ha dado esta herencia tremenda y que tenemos que aprender a reconocer en nosotros para diferenciarnos de ella, ¿sí? Entonces, bueno, haré una pequeña inmersión en el principio imitativo del demiurgo que hemos heredado, para luego tratar de comprender junto a vosotros de qué forma la envidia va operando en nuestra vida, cuáles son sus causas, sus consecuencias, cómo entra en acción, ¿no? Cómo es la envidia operando en nuestras interacciones, sobre todo en el mundo de los virias despiertos, ¿no?, que se supone que, bueno, estamos más orientados hacia el origen de lo que lo están los virias dormidos, y por supuesto lo estamos a un nivel, pero la envidia supone ese punto ciego que nos impide realmente conectar con la grandeza, que es la que nos va a permitir dar el salto final hacia la liberación. Entonces este vídeo es como el preámbulo del siguiente, están todos encadenados, porque como ya comenté en el vídeo primero de introducción, la grandeza es la condición, que no es que nos la pongan los sidas, ni que tengamos un guardián que diga, a ver, ¿tú te reconoces grande? Sí, pues venga, pa' Venus, que no, te quedas aquí. No, no es eso. Pero realmente, mientras no
seamos capaces de estar por encima de la pequeñez que nos impone el alma, no vamos a poder encontrar la voluntad, el valor, la gallardía para regresar al origen, ¿sí? Entonces, en este vídeo me voy a detener en esos entresijos, en tratar de comprender, de ofreceros la comprensión que yo he ido adquiriendo, bueno, a lo largo de mi vida, pero en especial con la observación muy directa y cercana en estos últimos meses, ¿no? Y como en todo, la envidia puede ser un gran lastre para ese salto hacia la liberación, o puede convertirse en un trampolín que nos facilite esa liberación. Y esa es la propuesta también que vengo a hacer. Bueno, pues vamos adelante a sumergirnos en los contenidos que os traigo hoy. Cuando uno va leyendo la obra de Moyano, va entendiendo que el fin último es, por supuesto, la liberación del espíritu cautivo, ¿no? Que está encadenado al alma del pasú. Y bueno, el recorrido hacia esa liberación es un recorrido hacia atrás, hacia el pasado, ¿no? Hacia el origen. Por eso la sinarquía tiene toda la estructura dispuesta para conducirnos hacia el futuro, ¿no? En la dirección contraria. Por tanto, el proceso de recordar implica esa conexión con el origen que somos, ¿no? Y que hemos aparentemente olvidado. Entonces, ese recorrido en el laberinto interior implica, si escucháis fuera hay un viento tremendo, así que silba y bueno, tenemos de fondo este acompañamiento, ¿sí? Decía que en todo el proceso de reconducción hacia uno mismo vamos a tener que pasar por muchas pruebas, ¿sí? Y al final, el objetivo final es la aislación de ese yo del espíritu, del sujeto anímico del alma. Y el proceso de liberación que implica esa aislación del yo del espíritu, del sujeto anímico, puede darse de varias maneras, ¿no? Y según mi discernimiento, yo señalaría dos ahora. Una es una manera fulminante, que no es la habitual, pero que puede pasar, y otra es la que implica un proceso quizá más lento, ¿no? En la línea temporal de recorrer ese laberinto, quitando las capas, ¿no? de infamia, de mentira, de falsedad, de ilusión que es el alma, para poder realmente ir accediendo a la verdad del espíritu para dar finalmente el salto hacia el centro del sí mismo. Y la opción de que te caiga un rayo, que en realidad sería la ideal, nos ahorraría mucho trabajo, pero bueno, eso es una concesión que también viene de arriba, de los Siddhas, de Agartha, y eso ocurre o no ocurre, ¿no? Y tenemos el ejemplo del doctor Siegnágel, ¿no? Narrado por Moyano en Belicena, cuando habla de ese rapto espiritual que él tuvo esa noche en su apartamento, en el que sintió claramente la diferencia entre el alma y el espíritu, ¿no? Porque sintió que el sufrimiento, el dolor no eran algo suyo, sino que pertenecían a su parte animal, a su parte anímica, y lo pudo ver fuera, lo pudo sentir fuera, ese dolor de abandono, ese ataque de la materia que de pronto sintió con total hostilidad, era el demiurgo manifestado en cada molécula de materia, mirando a través de ahí y haciéndole sentir culpable porque se estaba escindiendo de la unidad que el demiurgo pretende que tengamos con él, ¿no? Y el doctor Siegnágel, en ese arrobamiento espiritual, sintió que el espíritu es valor y alegría pura, que el espíritu no tiene nada que ver con el miedo, no tiene nada que ver con el dolor, ¿no? Que es voluntad y valor absoluto. Y desde ahí él sintió que él estaba por encima del bien y del mal, por encima de la vida y de la muerte, ¿no? Ya no estaba sujeto a esa dicotomía, a esa dualidad, a ese miedo, ¿no? Y claro, eso implica, o sea, realmente esa concesión se la dio la Virgen de Agartha, que se le aparece en ese momento, ¿no? Y que le concede además la semilla de piedra que deposita en su corazón para ayudar a enfriarlo. Entonces, bueno, esa fue una intervención divina que a él le aceleró el proceso de separación del alma y del espíritu, en donde él pudo posicionarse en el espíritu y observar que todo ese dolor que él sentía no era suyo, sino que era el dolor de ese demiurgo, de esa alma demiúrgica
que estaba llorando rabiosa porque él estaba precisamente separándose de ella, ¿no? Entonces, bueno, si bien esto es, cuando uno lo lee, ¡buah!, te impacta, ¿no? Y dices, yo lo quiero así, pero bueno, cada uno tiene los procesos de la forma en que los tiene, ¿no? Y lo habitual es tener que hacer el recorrido interno a través del laberinto. Esto aparece muy bien explicado en Fundamentos, ¿no? Esa runa, Tirodingibur, que el pontífice baja aquí a este plano, en cuyo centro está la runa Tirodal, y bueno, que nos cuenta que comenzamos, ¿no?, a recorrer simbólicamente por ese camino central, por esa entrada beta, por ese centro de la runa Gibur, y cuando llegamos a la bifurcación tenemos que elegir, ¿no? Ahí está el momento de la elección. Y si seguimos recto, nos encontramos con un muro, que es el que da acceso al centro de la runa Odal, ¿no? Y en ese punto es en el que tenemos que conectar con el misterio del ángulo recto para poder sobrepasar ese muro de aparente solidez que nos impide el acceso a esa plaza Tau, desde la que vamos a conectar con el Selves y a liberar definitivamente al espíritu de este plano material. Y antes de acceder a ese punto central del laberinto es cuando vamos a pasar lo que Moyano llama la solución de Botán. Vamos a atravesar una crisis subruna que consiste en que nos encontramos como sujeto anímico todavía desde el yo perdido, nos encontramos frente a la fenestra infernalis del arquémona Odal, ¿no?, que está en el centro del laberinto, y ahí en ese instante, antes de dar el salto, van a emerger los símbolos sagrados finales como un desafío total, como el desafío final para ver si somos capaces de atravesarlos. Pueden ser en forma de los apegos más enquistados que tengamos con familiares o con la propia idea o identidad que tenemos en relación con nosotros mismos. En cualquier caso, lo que va a emerger ahí es lo más oculto, lo que está más aprisionado en la esfera de sombra y nos va a estallar en la cara como un último desafío del demiurgo antes de que entremos en una plaza liberada desde la que ya jamás nos podremos volver a desorientar. Por tanto, imaginaos la tensión y la pugna tan grande que vamos a sufrir en ese momento en el que tengamos que cruzar ese muro aparente y encontrar el secreto del ángulo recto para realmente hacerle esa flexión al alma, porque ahí es donde van a surgir esos símbolos sagrados y para poderlos superar tendremos que aplicar sobre todo la actitud graciosa luciférica, ¿no?, de la que habla Moyano, que nos va a permitir suspender la tensión dramática a la que nos quieren llevar esos símbolos sagrados, y esa actitud graciosa también nos va a permitir penetrar en el símbolo para aprender, para captar la verdad metafísica del símbolo y revertir todo el poder que tiene sobre nosotros, ¿no? Y junto a la actitud graciosa, muy importante en ese momento de la crisis subruna en la que emergen todos los símbolos sagrados, conectar con la voluntad absoluta del espíritu, a través también de la hostilidad esencial, ¿no?, de ese grito berserker que nos haga conectar con el furor, ¿no?, para poder atravesar ese miedo que nos quiere paralizar justo en el momento del salto, ¿no? Y una vez que logramos atravesar el misterio del ángulo recto e ingresar en la plaza Tau, ahí, bueno, pues habrá que construir, ¿no?, la propia plaza fortificada, nos tenemos que asentar en la propia torre, gestionando cualquier cosa que aún quede pendiente, conectando con el sol interior, con el Venus interior, y desde ahí, con una mirada interna a través de la negrura infinita, conectaremos con el Selves, con esa esfera Enre que también nos va ya a sacar, digamos, de la esfera revertida del espíritu, resultado del encadenamiento, ¿sí? De esta forma nos convertimos en el propio astro interior, en nuestro propio planeta Venus, en ese lucero siempre presente en el horizonte, y desde ahí ya no vamos a perder la orientación estratégica. Así que fijaos, bueno, la importancia de este salto, ¿no?
y todos los obstáculos que nos va a generar nuestra propia alma y por supuesto el demiurgo y sus secuaces desde fuera para impedirnos, para drenar nuestra voluntad e impedirnos dar ese salto. Y sí, ¿quién no quiere subir a esa altura, por decirlo de alguna forma, a esa altura libre? Estamos tan cansados de estar aquí atrapados, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Que no solamente es el espíritu el que quiere esa altura, esa liberación. Cuando el espíritu se predispone a esa liberación, los perros salvajes, los bajos instintos que aún tenemos, el alma en definitiva, se pone a ladrar como una posesa dentro de la prisión porque ve que se está abriendo la puerta. Porque cuando uno libera al espíritu rompe toda muralla y esos bajos instintos van a liberarse también junto con el espíritu y ahí es donde está el peligro. Ahí está el riesgo de que salten no solamente los símbolos sagrados en forma de padre, pareja, hijo, etc., sino los programas más autolimitantes que más destruyen la potencia y la voluntad del espíritu, y uno de ellos, para mí el más lacerante de todos, es el de la envidia. Por eso, como decía el gran Nietzsche, que me inspira mucho en estos vídeos, realmente antes de querer subir a esa altura, tenemos que purificar nuestra mirada, tenemos que limpiarnos de los restos de moho y de cárcel, porque hemos sido prisioneros tantos eones. Y ahora llega la liberación, pero cuidado, que el perro del alma está también deseando liberarse, ¿sí? Y ahí es cuando tenemos que ejercer el poder y la voluntad del espíritu para ponernos por encima del perro, ponerle el bozal y ser nosotros, como espíritu, los que dominemos nuestro proceso final de liberación. Y es que tuve claro, en una conexión profunda, ¿no? Generando todos estos vídeos y también por las vivencias de mi vida en los últimos meses, he ido viendo con claridad que el mayor impedimento que podemos tener a un nivel interno a la hora de acceder al misterio del ángulo recto y poder penetrar en el centro del laberinto para la liberación, el mayor obstáculo somos nosotros mismos. Nosotros mismos en el sentido de la parte nuestra que no es el yo del espíritu, sino que es el perro salvaje, que es el instinto más mezquino, nuestra alma en definitiva. Y la alma manifestada en forma de envidia, competitividad, celos y complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a detonar justo antes de dar el salto para impedirnos sentirnos suficientemente grandes y merecedores para la liberación. Porque realmente es el momento ahora de atender, y ya de esto hablaré en el siguiente vídeo, ¿no? De cómo gestionar el tema de la envidia sin caer en los procesos de sanación del alma, sino atendiéndola desde la potencia y la voluntad del espíritu. Pero hay que mirar de cara a esta mezquindad, a este perro salvaje que también quiere la liberación junto con nuestro espíritu. Y tenemos que darnos cuenta de que todos, como pasús, como hombres y mujeres aquí encarnados en este infierno, todos traemos muchas heridas. Heridas de abandono, de soledad, de carencia, de exclusión, de miedo, de maltrato. Y todo eso lo hemos ido tapando, encubriendo, compensando a medida que hemos ido creciendo de forma instintiva para sobrevivir en este caos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que llegamos a la vida adulta, llegan los libros de Moyano a nuestra realidad, permitimos que nos toquen, se nos activa la gnosis, empezamos el proceso, ¿no? Y como ya hablé en el vídeo anterior, mi comprobación, ¿no? En el contacto con mis camaradas durante estos meses es la cantidad de actitudes inconcebibles para el espíritu que yo he ido viendo en las redes, ¿no? Porque al final de lo que te das cuenta de que todos somos niños heridos y que desde el líder hiperbóreo que se pone un bigotito y que quiere ser el guía mundial de los virias del mundo y que está arrastrando un delirio de grandeza que no es más que un intento de compensar esa carencia quizá de mamá, de que no te vio, entonces necesitas que todos te vean y te reconozcan y te aplaudan, ¿no? Entonces
todas las actitudes de prepotencia, de vanidad, de delirio de grandeza, todas son resultado de las heridas que arrastramos. Entonces hay que atender, no sanar, ya hablaré de esto, hay que atender esto y reconocer la profundidad de nuestra herida, porque si no conocemos realmente la potencia y la agresividad de ese perro que lleva milenios encarcelado y que está deseando salir y liarse a dentelladas con todo y con todos, tenemos que comprender bien cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus triquiñuelas, cómo funciona, cómo opera, en qué momento viene a atacarme, por qué aquí, por qué con este sí, con el otro no. Hay que conocer a ese perro, a esa alma, a esa envidia lacerante, porque si no, la sabiduría hiperbórea se convierte en un traje más. Nos hemos quitado aparentemente todos los trajes espirituales y la sabiduría hiperbórea, como nos despistemos, se convierte en un traje más. En un traje más que nos hace sentir muy fríos. Yo es que soy frío porque ya tengo la semilla de piedra activada en mi corazón, entonces no necesito ser amable con el otro. Y por supuesto que la parte del buenismo, de la bondad babosa, digamos, del calor del corazón, de la compasión, de la empatía, tan judaico todo dentro de la estructura psíquica perversa, ¿no?, de esta élite, eso por supuesto hay que irlo enfriando, pero qué riesgoso es no haber sanado suficientemente las heridas y confundir, por ejemplo, la frialdad pura del espíritu, que no cae en el amiguismo, que no cae en el buenismo, con el maltrato, con tratar mal a los otros, con una dureza y con un desprecio que no son propios de la grandeza del espíritu. El espíritu no necesita despreciar. El espíritu corta cabezas, pero no siquiera necesita despreciar a nadie. Simplemente odia, no es lo mismo el odio que el desprecio, ahora hablaré de eso, ¿sí? Por tanto, no confundamos la frialdad pura con el maltrato al otro, porque cuando estamos todavía con una herida muy profunda del alma, es muy fácil ponerle el disfraz de lo hiperbóreo, tratando de tapar actitudes y a lo mejor disfunciones psíquicas muy gordas, ¿no?, que ya hemos visto cómo este mundo gobernado y creado y ordenado por este demiurgo, que es un psicópata, un narcisista, un envidioso, genera hombres y mujeres a su imagen y semejanza. Por tanto, todos tenemos un potencial para la psicopatía, para la esquizofrenia. Está en nosotros. Unos lo desarrollan más que otros por muchos factores, porque a lo mejor han vivido en un contexto familiar, social mucho más deprimido, más conflictivo, más duro, y entonces, bueno, esa parte se ha desarrollado más. Pero está en todos nosotros. Por tanto, aquí no se trata de meter el dedo en la herida ni señalar a nadie, pero sí de ser profundamente honestos y darnos cuenta de las actitudes que estamos generando y activando en nosotros como compensaciones de nuestras heridas infantiles, de nuestras heridas de guerra. Y claro que estamos muy cansados, y claro que a un nivel no somos responsables de lo que nos ha pasado, somos víctimas de este puñetero infierno. Pero como adultos, como virias, como guerreros, como espíritus hiperbóreos, sí nos toca la responsabilidad de ver qué hacemos con todo eso y hacer lo que hay que hacer para activar la voluntad necesaria, el valor necesario para mirarnos a nosotros mismos a la cara y reconocer, sí, soy una envidiosa en esto o con esta persona porque tengo una herida de abandono, porque no soporto la grandeza en el otro, porque no la veo en mí mismo. Tenemos que empezar a vernos con absoluta crueldad, frialdad y dureza, porque solamente así podremos hacerle esa flexión al alma en el último momento en el laberinto antes de que ella nos la haga a nosotros. Y en este punto tenemos un gran riesgo, y es el de convertirnos en virias lúdicos. Ya habla Moyano de que estos virias son muy difícilmente rescatables hacia la liberación. ¿Por qué? Porque han entrado en la sabiduría hiperbórea, se han dejado tocar, su espíritu ha despertado, pero no hay un compromiso verdadero, genuino. Y el gran riesgo está en decir, sí, yo estoy comprometido, comprometida en verme, en mirarme, en atravesar mi alma hacia la liberación de mi espíritu. La pregunta es, ¿de verdad, de verdad, de verdad?
Porque si no lo estás, estos programas te van a saltar en la cara en el último momento y la liberación se va a truncar cuando realmente creías que ya estabas preparado para eso. Entonces, toca reconocer que cuando uno va en ese camino hacia sí mismo, hacia el regreso, vas a pasar al lado de ti mismo y, como dice Nietzsche, al lado de tus 7 demonios. Entonces, tienes que estar dispuesto a quemarte en tu propia llama. Y como él nos recuerda, el hombre es algo que tiene que ser superado. El hombre no es un destino, el hombre es un tránsito, es un ocaso. Tenemos que pasar por encima del concepto del hombre, del concepto de pasú, y tenemos que quemarnos en nuestra propia llama y ser absolutamente implacables con nosotros mismos. Y claro, en este punto, ¿no? Nietzsche, que habla tanto en su obra, ¿no? Del servilismo, de la mezquindad, de la moral cristiana, ¿no? De esta sociedad llena de hombres y mujeres mediocres, y él reclama, ¿no? La grandeza del superhombre, que no es más que el espíritu, ¿no? Imaginaos en esta estructura cultural, en esta sociedad donde nos incitan a la igualdad, a que todos somos iguales. ¿Para qué? Nos lo venden como el culmen del evolucionismo y no es más que una trampa para que nadie se atreva a resaltar, que nadie se atreva a ser excelso, a ser sublime, a manifestar en el mundo la grandeza de su espíritu. Pero es el momento de reclamar esto. Y ese reclamo pasa por dejar de ser serviles, no solamente con los demás, tratando de complacer y de hacer el bien para que todo vaya bien conmigo y me traten bien, entonces soy aceptado, entonces pertenezco al clan. Claro, es que el borreguismo es mucho más antiguo que la posibilidad de liberarnos desde el yo. Entonces estamos mucho más acostumbrados a quedarnos en el rebaño, ¿no? Y señalar al otro, señalarnos a nosotros mismos, reclamando la grandeza del yo, está muy mal visto. Entonces la mediocridad de la que habla Nietzsche es lo que la sociedad ve como una virtud, que es el que nadie resalte sobre la media. Y es la hora de la verdad absoluta, camaradas, la hora de la verdad desnuda. La hora de atrevernos a decir, no, el emperador no tiene un traje, va desnudo. Y no solamente es un atrevimiento que tiene que ver con señalar en los demás la paja, ¿no? Que tienen en el ojo, no. Es el gran momento de mirar la viga que tenemos cada uno en nuestro propio ojo. Tenemos que limpiar esa mirada de tanta cárcel, de tanto moho, de tanto olvido. Y darnos cuenta de que la verdad es la auténtica salida y la verdad es dura y la verdad duele y la verdad destroza el alma, pero es el momento de destrozar y de hacer que caiga todo aquello que tenga que caer, todo aquello que esté sustentando la falsedad de las almas y que nos están llevando a creer que somos eso. Ya lo decía Nimrod de Rosario en Fundamentos, el caballero Tirodal es aquel que descarga el rayo de su verbo con la espada de Botán, y el viento lo confirma. Es aquel que descarga el rayo de su verbo con la espada de Botán e infringe en el enemigo una herida que es imposible de borrar. ¿Por qué? Porque es la verdad absoluta de la runa increada. Y ante esa palabra, ante esa verdad, toda la falsedad de los designios demiúrgicos queda expuesta y por tanto tenemos la posibilidad de resignarla desde nuestra intención y nuestra voluntad. Así que es el momento de convertirnos en lo que llama Nietzsche los grandes despreciadores, no tanto de lo ajeno sino de lo propio, despreciadores de la mezquindad absoluta que constituyen nuestras almas, porque solamente convirtiéndonos en los grandes despreciadores es como podremos recobrar la grandeza que nos va a permitir regresar a casa. Y es que sí, los grandes despreciadores son como flechas directas que nos lanzan hacia la otra orilla más allá de la infamia, más allá de la mezquindad, más allá de la pequeñez y de la bajeza de las almas. Por tanto, atrevámonos a mirar a la envidia de cara
no tanto a la ajena, que nos cuesta mucho menos trabajo, sino a la propia, porque solamente convirtiéndonos en auténticos e implacables despreciadores de nosotros mismos es como podremos empezar a aislar ese yo del espíritu del yo del alma, sabiendo que el desprecio no va hacia el espíritu, evidentemente. El espíritu es intocable, ni desprecia ni es despreciado. Pero esa hostilidad, ese desprecio del hombre superior, del superhombre, tiene que ir dirigido a la mezquindad de nuestra alma, que no es lo que somos y que sin embargo sí está en nosotros, en la medida en que el demiurgo está dentro en forma de alma, y es nuestra responsabilidad tomar las riendas de una vez por todas y salir de esta infamia para reclamar la grandeza que realmente nos corresponde. Bueno, pues vamos a sumergirnos un poquito más para entender qué es la envidia realmente, de dónde viene y por qué está tan presente en nuestra estructura psíquica y en la manera, ¿no?, en la que nos vinculamos con los demás, sobre todo. Para mí fue un gran descubrimiento, ¿no?, para quitar un poco la carga esa de por qué la envidia está tan presente en mí, ¿no?, y cuestionarme cómo es posible si aparentemente lo tengo todo, ¿no?, todo lo que esa sociedad nos marca como alcanzable, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay siempre ese anhelo de más, ¿no?, de querer imitar, de querer copiar, de que el otro no sea mejor que tú. ¿De dónde viene esto? Cuando yo grabé la serie anterior y me focalicé sobre todo en el vídeo 2, que llamé Dios es un impostor, ahí profundicé y os lo compartí, ¿no?, en la comprensión de que realmente en el origen de la creación de este universo estaba el principio imitativo, ¿no?, del demiurgo. Él insufló su aliento para ordenar la materia, copiando el reflejo de las esferas increadas, pero ni la materia era la apropiada, ni el arquitecto tampoco era el adecuado. Entonces el resultado fue y es este mundo, este universo material infame, lleno de sufrimiento, cuyo motor de evolución es el dolor de los seres vivos. Y entonces comprendemos que la aparente multiplicidad de lo formal no es más que una ilusión, no es más que el resultado de una combinación infinita de los 22 elementos primigenios que utilizó el demiurgo para crear y para dar existencia a todas las formas que vemos en este universo. Y ya para colmo de la perversión, él decidió reinar como Dios de la obra. Y bueno, más allá de lo pérfido que entendemos que ha sido la creación de toda esta infamia en la que vivimos, comprendemos que el demiurgo, desconectado realmente de su propio espíritu, desconectado del origen, entra en un proceso que ahora pues, los psiquiatras lo pueden casi definir con mucha claridad, ¿no? Es un complejo de inferioridad porque se ha desconectado de su grandeza y un complejo que trata de compensar con un autoengrandecimiento, con un delirio de grandeza. Hombre, realmente haber creado esto, oye, pues no esto, sino todo el universo creado, todas las constelaciones, las galaxias, imaginaos la magnitud de los mundos que él ha creado, ¿no? Pero sin embargo necesita que le estén recordando todo el rato la maravilla de su creación, y para eso estamos nosotros aquí como idiotas, como espíritus atrapados en el alma del pasú, para ponerle sentido a la creación y aplaudir constantemente esto, y esta puesta de sentido es la que a él le retroalimenta y le hace sentir grandioso y le devuelve, ¿no?, la maravilla de su creación. Es decir, estamos ante un auténtico psicópata narcisista y ante un envidioso patológico. Y prueba de ello son las 3 imitaciones de las que voy a hablar ahora, que ya hablé de ellas en profundidad en el vídeo 2 de la serie anterior, y que realmente estamos todavía inmersos en ese complejo imitativo que él creó, ¿no? Voy a pasar muy rápido por encima de estas 3 imitaciones que él ha hecho tratando de copiar aquello que proviene del mundo increado, del mundo de Hiperbórea, ¿no? Él crea la raza sagrada, él crea las tablas de la ley y él crea esta figura, el personaje y el arquetipo de Jesucristo, ¿no? Entonces,
comenzando con la raza sagrada. Él, ya desde la época de la Atlántida, siempre elige a un pueblo para convertirlo en la raza sagrada, tratando de imitar a los linajes hiperbóreos que son divinizados por el Grial. Entonces él elige una raza sagrada que va a canalizar su voluntad y que lo va a representar. Y esta lucha de linajes sigue hasta hoy en la actualidad. De hecho, la historia entera de la humanidad, cuando uno lee Belicena, se da cuenta de que la historia está manipulada para que no descubramos que todo el motor que ha movido a la sinarquía durante milenios ha sido para ocultar a los linajes hiperbóreos. Entonces esta lucha que ocurre ahora en nuestra sangre es la lucha entre los linajes considerados heréticos, ¿no?, por la sinarquía, que son los linajes hiperbóreos, en contraposición al linaje puro, que es el del pueblo elegido, ¿sí? Un pueblo elegido además que queda legitimado como tal a través del segundo engaño imitativo del demiurgo, que es la creación de las tablas de la ley a imitación del Grial. El Grial como esa piedra de la corona de Cristo Lucifer que él, digamos, deja caer en la tierra para divinizar a los linajes hiperbóreos y para permitir el recuerdo de sangre, ¿no? El signo del origen en nuestra sangre, para que no se pierda y podamos, como estamos haciendo ahora, reorientarnos por fin hacia el origen. Y el demiurgo se inventa la creación de estas tablas de la ley, que son el soporte metafísico de su raza sagrada, y luego estas tablas son entregadas a Moisés para renovar el pacto y para convertir a este pueblo elegido en el pueblo que gobierne sobre el resto de linajes de la tierra. Y estas tablas de la ley, que lejos de ser los 10 mandamientos de los que nos hablan las películas de Indiana Jones, contienen las 22 voces originales que utilizó el demiurgo para la creación de todo el mundo creado, lo que se llama la cábala acústica. Y ya el último engaño imitativo, el más falaz y el que sigue más presente hoy en día, es el de la creación de la figura de Jesucristo, que no es más que la vulgarización, la usurpación de la figura divina del Cristo Lucifer de la Atlántida. Y ya comenté en el segundo vídeo anterior cómo es posible, ¿no?, que una falacia tan grande haya tenido un éxito tan tremendo, ¿no? Y ya comenté cómo se debía a 3 factores, sobre todo. Uno es que el demiurgo y toda su jerarquía operando, ¿no?, la jerarquía blanca de Shambhala, con todos sus demonios y todos sus maestros y toda la red de la iglesia y demás, crearon esta figura de Jesucristo y les fue muy fácil implantarla en la estructura psíquica interna. ¿Por qué? Porque el linaje hiperbóreo contaba en su sangre con el recuerdo del Cristo Lucifer de la Atlántida. Por tanto, no fue difícil sustituir el Cristo Lucifer por esta figura de Jesucristo, que luego además el afianzamiento del arquetipo dentro de nosotros ha sido posible también porque, como cuenta la sabiduría hiperbórea, el arquetipo de Jesús sigue operando en nosotros a través del centro de la tierra, porque Jesucristo no desencarnó realmente. Y Él está ahí en el centro del planeta junto al Rey del mundo, emitiendo una serie de frecuencias electromagnéticas que nos mantienen a través de la columna vertebral conectados con el arquetipo judaico que Él está tratando y que Él logra, evidentemente con éxito, visto lo visto, está inoculándonos, digamos, a través de nuestra estructura genética. Y todo esto además sustentado con el impacto emocional que genera en toda la red planetaria el hecho de que el pueblo de Israel, evidentemente la raza elegida por el demiurgo, es el chakra corazón del planeta. Por tanto, la emotividad está manipulada desde ese chakra corazón por el pueblo elegido por el Uno. Por tanto, es muy difícil zafarse y librarse de toda esta conducción hacia el judaísmo, hacia la judaización de la humanidad que pretende realmente el demiurgo, ¿no?, a través de todos estos movimientos imitativos. Porque desde el año 33 de nuestra era, cuando supuestamente Jesucristo desencarna, su potencia, su figura,
todo el misticismo, todo el mito alrededor de él, pasa a formar parte del tipo psicológico del pasú. Es decir, nuestra parte animal de forma instintiva que tiende hacia la entelequia, hacia el perfeccionamiento, hacia el futuro, ¿sí? Está tendiendo hacia el tipo psicológico judaico instituido por este personaje de Jesucristo. Por tanto, la lucha es en la sangre entre el canto de los sidas y este arquetipo judaizante que tiene la intención de alejarnos de nuestra grandeza y de hacernos olvidar el recuerdo del signo del origen en nuestra sangre. Pero por fortuna, y aquí estamos, esta es la prueba, la mine, que es el recuerdo del origen, es ese signo activándose en la sangre, no lo pueden acallar. Toda la historia de la humanidad está destinada en tratar de cancelar, por ejemplo, el karma, ¿no? Desde Shambhala y desde donde se maneja todo. La ley del karma no es más que un mecanismo creado por la fraternidad blanca para que estos linajes heréticos, es decir, nosotros, los hiperbóreos, no recordemos, porque estamos continuamente muriendo y naciendo, continuamente tratando de solventar las deudas de otras vidas, de dolor en dolor, de trauma en trauma, y creyendo que estamos aquí, que hemos elegido venir, y que si estamos aquí es por algo. ¡Una mierda! Estamos aquí en una puñetera trampa. Entonces lo único que nos puede sacar de esta rueda infernal es la mine, es el recuerdo del origen, es nuestro espíritu guerrero que dice ya está bien y que saca la lanza, saca la espada y la katana y las flechas, dispuestos como estamos ya a dar batalla, a dar la cara, a abrirnos claramente en público, a decir la verdad sin vergüenza. Y la verdad, como he dicho hace un momento, no es solo señalar este arquetipo externo que nos está manipulando, sí, pero está en reconocer que eso no somos nosotros. Esto que acabo de hablar de la imitación del demiurgo nos ayuda a entender cómo ese arquetipo nos está manipulando desde dentro sin que lo sepamos. Pero una vez que lo sabemos, es nuestra obligación como espíritus aplicar toda nuestra voluntad en que esa alma, en que ese perro no nos domine y que seamos nosotros quienes le pongamos el bozal, quienes le pongamos la correa bien corta y digamos, bueno, alma, tú estás aquí, no me queda otra, mientras tenga cuerpo vas a estar en mí, pero aquí te domino yo porque yo soy el espíritu, porque yo estoy recordando mi grandeza y porque no voy a permitir que me sabotees la liberación haciéndome creer que soy pequeño, que soy infame, que soy mezquino y que por tanto tengo que envidiar al otro y tengo que competir con él. Y parte de este proceso de absoluta honestidad contundente, fría y tajante que tenemos que hacer cada uno de nosotros con nuestra propia alma, es reconocer que el demiurgo está en nosotros y que nos cuesta mucho como espíritus, sobre todo los que llevamos tiempo en el mundo del trabajo personal, de la autoayuda o de la ayuda a otros, del acompañamiento, de las terapias, ¿no? Y que nos sentimos tan trabajados y tan... Nos cuesta mucho reconocer la envidia, porque es como, yo envidioso, pero si yo sé que soy un ser divino y el otro también, y yo reconozco su grandeza, que no me importan las palabras, que ya no me valen, ni a mí, ni debe valernos a nadie, toda la floritura del lenguaje espiritualoide, no, demuéstralo con tus actos, que tus actos sean reflejo de tu grandeza. No me digas blanco y hagas negro, no hagas blanco y me cuentes negro, porque ya te veo, porque no hay escapatoria ante la pureza del espíritu que puede atravesar todas las capas de infamia, y es el momento de dejar de lado a nuestra parte lúdica, que sí, yo me quiero liberar, pero yo no quiero reconocer la parte fea de mí. No, mírala a la puta cara y dile, no soy yo, tú no eres yo soy espíritu puro, hiperbóreo e increado, y tú eres una infamia creada por un Dios acomplejado que está tratando de llevarme a la pequeñez, al fango del olvido, para que no dé el salto al centro del laberinto y me libere. Pero tengo que tener la valentía de mirarme y la valentía de entender cuáles son las causas que me llevan a mi envidia, cuáles son las consecuencias, no solamente de la envidia que yo siento hacia otros, sino de la que yo recibo de otros. Y quiero compartiros aquí en este punto
algo más personal, por si os sirve, ¿no? Porque al final, bueno, yo soy Laura en este plano, tú eres Pepe, el otro Juan, pero no todos somos uno, cuidado, que ya hablamos de esto en la serie anterior, esa es otra gran falacia de la espiritualidad. Somos uno en el recuerdo de la sangre, en el sentido de que pertenecemos a la misma estirpe, a la misma raza guerrera extraterrestre. Pero cada uno somos espíritu absoluto, espíritu único. Y la manera realmente de rescatar esa grandeza, yo empecé a vivirla cuando me di cuenta de que mi envidia es la tuya, de que tu complejo es el mío, de que mi resentimiento es el de él, de que todos estamos en la misma red de infamia. Y por tanto, lejos de sentirte menos por reconocer que puedas sentirte envidioso en algún momento o acomplejado, competitivo, hay un gran poder en reconocer nuestras partes mezquinas. Y yo eso lo fui descubriendo hace tiempo y el resultado, y aquí os traigo esto, no es tanto una promoción porque ya esto lo veo como de otra vida hace muchos siglos, ¿no? Pero yo escribí en el 2015 un libro que llamé Los dones de la sombra, se puede todavía conseguir online, donde yo narro mi propio proceso de descubrimiento de cómo la vida, en esa época yo creía que la vida era mi amiga, que el universo te habla y que siempre mira por tu bien y que todo lo que te pasa es porque este Dios maravilloso quiere lo mejor para ti. Imaginaos cómo estaba yo, cómo estabais seguramente muchos de vosotros, ¿no? Pero cuando ya descubres que no, que aquí no hay nadie que mire por ti, que realmente lo que quieren es hacerte creer que sí, tú quédate tranquilito, acepta todo lo malo que te pase, que es por tu bien, ¿no? Esa es la gran trampa. Pero más allá de eso, lo que yo descubrí escribiendo esto es, lo llamé los dones de la sombra, precisamente porque me di cuenta de que detrás de cada una de mis mezquindades, de mi envidia, de mi soberbia, de mi prepotencia, de mi vanidad, de mi complejo, de cualquier actitud, digamos, no bien vista y que no facilita las relaciones y que de verdad muestra la parte nuestra más oscura, detrás de cada una de esas sombras estaba el ser, lo que yo llamaba el ser en esa época, hablo del 2015, ¿sí? Y el subtítulo es Rescatando la luz del ser. Yo ya entendí, a través de mi propio proceso, cómo reconocer la parte nuestra que más nos cuesta ver, lejos de empequeñecernos, nos engrandece. Porque mientras queramos salvar algo de nosotros, no vamos a reconocer nuestra parte mezquina, ¿sí? Es decir, si yo sigo diciendo, no, yo no soy envidioso, aunque lo seas, es porque te estás identificando con esa parte envidiosa. Y la gran liberación está en decir, soy una envidiosa de mierda. O esta persona me da unos celos que me muero. ¿Por qué? Porque al reconocer eso, te estás disociando de esa parte que envidia, que cela, que compite, que no eres tú. Y ya está ocurriendo esa separación del yo del espíritu, porque tú te estás posicionando en la grandeza del espíritu que ve la pequeñez del alma. Por tanto, el reconocimiento de todo esto que nos cuesta, y en este caso de la envidia, que yo estoy detectando por mi propia experiencia ahora y por lo que veo a mi alrededor, que es la emoción y la actitud más limitante y más peligrosa justo en las puertas de la liberación, aceptar eso es la liberación mayor, porque nos pone en contacto directo con lo que sí somos. Primero tenemos que reconocer lo que no somos. Si estuviéramos súper purificados ya, no tendríamos ningún tipo de confusión, pero como estamos totalmente confusos, está el yo del espíritu totalmente sumergido en el sujeto anímico, fundido con él, estamos en la confusión absoluta. Por eso los libros de Moyano lo que posibilitan es esa separación del yo del espíritu del sujeto anímico, y esa separación permite que veas tu mezquindad con distancia, y lo que es más poderoso todavía no es ya que tú lo reconozcas en tu silencio, en tu casa, sino que lo verbalices. Yo lo hice libro. Aquí están todas mis porquerías transmutadas en luz, ¿vale? Dentro del concepto luz-oscuridad que yo tenía antes, pero transmutadas en aprendizaje. Entonces hay un tremendo poder en darse voz y decir,
aquí estoy siendo mezquina, aquí se me está activando la envidia, y si lo reconoces te puedes reír y desactivas automáticamente el poder que esa sombra, que esa mezquindad del alma puede operar sobre ti, porque el poder que tienes sobre ti, sobre el espíritu, ocurre mientras estén todavía sumergidas en la esfera de sombra. En el momento en el que tú le das voz, en el que tú reconoces y ves, te estoy viendo a ti envidia, te estoy viendo a ti mezquindad, te estoy viendo a ti celos, y sabes que operan en ti, pero en el momento en que lo ves, lo señalas, lo escribes, incluso ya has cancelado el poder que tienen sobre ti. Así que, camaradas, vamos a mirar a la cara nuestra envidia con toda la gracia luciférica que podamos, reconociendo que no somos eso, pero admitiendo todavía que nos domina y mucho. Y bueno, ya hemos hablado hace un poquito, ¿no?, de cuáles son las causas de la envidia, pues los traumas que arrastramos de soledad, de abandono, que no nos han construido, digamos, una estructura emocional estable, ¿no?, de buena autoestima, de buen amor propio, de un reconocimiento de los límites, sino que, bueno, a lo mejor por vivencias muy duras estamos sin estructura, ¿no? Y eso hace que de adultos tratemos de compensar toda esa carencia, todo ese desparrame emocional, pues eso, con las actitudes de prepotencia, de soberbia. A ratos podemos irnos al extremo de ponernos por encima de otros, ¿no?, y tratar a los virias más desorientados, pues con desprecio, ¿no?, o con soberbia y vanidad, como tú no te enteras, ¿no? Y a ratos caemos en el otro extremo de la misma distopía, que es la de no reconocer nuestra grandeza, es decir, yo no valgo, yo no sirvo, yo no tengo nada que aportar, pero en cualquier caso son los dos extremos de la misma disfunción. Y ahora voy a entrar brevemente en compartir con vosotros, desde mi discernimiento y mi propia experiencia, cuáles son los movimientos prácticos de la envidia, es decir, cómo se manifiesta la envidia, tanto la que uno siente hacia otros como la que uno recibe de parte de otros, ¿no? Yo lo he visto un poco en 5 movimientos. Por un lado, el que envidia tiene un afán de igualar al otro. Segundo, tiene un afán de empequeñecer, es decir, de fijarse en tus defectos para empequeñecerte. Después va a tratar también de cancelar tu grandeza. Y también puede recurrir al recurso de adularte. Y también por último, despreciar la ayuda o el reconocimiento que tú le prestas. Y está bien conocer todas estas manifestaciones para que podamos reconocerlas en nosotros mismos sin caer en la culpa, sin caer en el autofustigue excesivo. Pero sí, es decir, me voy a responsabilizar de esto que está en mí, ¿sí? Bueno, sobre el afán de igualdad, ya hablé en otros vídeos de la otra serie sobre el marxismo cultural, ¿no?, cómo realmente esto está instituido, ¿no? Desde la escuela de Frankfurt nos fueron metiendo toda esta película de la igualdad de géneros y de la igualdad entre todos, ¿no? Y bueno, ya hablé en su día de los riesgos que esto implica, ¿no? Porque no todos somos iguales. Uno no es igual que el psicópata que hace esos rituales con los niños, ¿no? Y uno no es igual tampoco que el que opera solamente desde la mezquindad, ¿no? El gran Nietzsche fue el primero que nos dijo, ya está bien de igualar a todos, ¿no? Los hombres no son iguales y además no deben serlo, ¿sí? Porque la segunda parte, una vez que llega este afán de igualarnos, ¿para qué? Para que el otro no resalte y tú no te sientas pequeño. Otro de los recursos del envidioso es fijarse en los defectos del que considera más grande que él. ¿Para qué? Para empequeñecerlo. Entonces va a empezar a señalar todo eso que considera imperfecto, que considera un error, y no se da cuenta de que en realidad se está traicionando a sí mismo. Porque cuando tú te fijas solo en la pequeñez y en los defectos del otro, tú estás resonando con eso dentro de ti, tú estás queriendo ver en el otro la pequeñez y la mezquindad que te lleva a querer ver solo la pequeñez en el otro, ¿sí? Es como un juego un poco complicado, en espiral, realmente claro, en espiral, porque la espiral ya sabemos es el símbolo del dolor, el símbolo del pasú, y es como una espiral y al mismo tiempo como una retroalimentación totalmente tóxica. Y otro de los mecanismos de los envidiosos, de cualquiera de nosotros, ¿no?, cuando está poseído, ¿no?, por este programa de la envidia, es
no solamente que señalamos la pequeñez del otro, sino que tratamos de bajar la grandeza del otro, no la podemos soportar, porque la grandeza del espíritu no es impositiva, no tiene nada que ver con reclamar, como hacen esos líderes hiperbóreos que quieren el seguimiento de tantos virias. Tenéis que admirarme, yo soy el elegido. No, el espíritu puro no necesita autoseñalarse. Su dignidad y su grandeza hacen que la sangre de los virias lo reconozcan por su carisma. El espíritu no necesita imponer su voluntad. La grandeza es absoluta, es contundente. Y como el pequeño, el que se siente pequeño, lo sabe, no puede soportarlo. Y como decía Nietzsche, cuanto más alto subes, más pequeños te ven los ojos de la envidia. Y el más envidiado es aquel que vuela. Así que cuídate de los pequeños, nos decía él. Cuídate de los pequeños, porque su pequeñez se enciende delante de tu grandeza y te la lanzan a modo de agravio. Y ya si el intento de igualarte, el intento de señalar tu pequeñez, el intento de empequeñecer tu grandeza, si no funciona, otro mecanismo de la envidia y de los envidiosos es la de adularte. Y eso parece que podría ser una contradicción, pero no. Aquí está la trampa, que también nos la muestra Nietzsche, que fue el que diseccionó a la perfección toda la mezquindad del alma a este nivel, ¿no? Y él decía, el que alaba cree que está restituyendo algo, pero en realidad está buscando más regalos, está buscando algo para sí mismo y aparenta que te lo está dando a ti a través de la alabanza, del reconocimiento. Pero escondido en cada uno de sus elogios hay un agravio, y eso lo puede uno percibir cuando estás en el espíritu, cuando te das cuenta cómo a veces las alabanzas de los otros traen escondido debajo esto. Y también decía Nietzsche que hacerse los amables con otros es la astucia de los cobardes, porque en realidad la envidia guarda mucha cobardía dentro, la cobardía de no atreverse con valentía a ver la propia grandeza. Entonces tratas de destruir al otro como puedas. Si no es empequeñeciéndole, es alabándole y al mismo tiempo no permitiendo que te dé cosas buenas, porque ese sería el quinto movimiento de la envidia, el de los envidiosos que no saben ni pueden recibir la ayuda del que está tratando a lo mejor, bueno, de echarle una mano. Y sí, es muy paradójico en apariencia, pero también muy real, ¿no? Que aquellos que se sienten indignos de ti, porque no se sienten suficientemente a la altura, porque arrastran un complejo de inferioridad, porque están en la pequeñez del alma, porque están en ese dolor del niño herido, que se siente insuficiente, incapaz, desmerecedor de todo. Y por tanto, cuando estamos en esa pequeñez de la envidia, no nos sentimos dignos del otro al que estamos viendo más grande. Por tanto, si ese al que vemos más grande nos ofrece ayuda de cualquier tipo, o atención o reconocimiento, da igual lo dulce o lo bueno que sea con nosotros, le vamos a devolver un agravio, porque realmente nos da rabia, nos da impotencia estar atrapados en nuestra propia pequeñez y creemos que la ayuda que nos llega del otro es por pena, por compasión, y entonces activamos un agravio contra la persona que nos está ayudando, ¿sí? ¿Veis un poco? Es muy loco, ¿no? Los mecanismos del alma, los mecanismos psíquicos de la mente pasú, cuando está totalmente tomada por un arquetipo tan tóxico y tan podrido como el de la envidia, ¿no? Cuando al final la salida está en el reconocimiento de la grandeza. Entonces, para que veamos cómo todo el arquetipo cristiano, moralista, judaico, que está en la base de nuestra cultura y que lo tenemos insertado dentro, ¿no? A través de la genética, ¿no? Ya hemos visto el tema del arquetipo Jesús y demás. Todo eso está muy presente en nosotros, lo queramos o no. Entonces tenemos que reconocer todo este puzzle que tiene tantas piezas y ser absolutamente implacables con nosotros mismos, porque la grandeza del espíritu está detrás de todo esto, detrás de todo este movimiento de empequeñecer al otro. Bueno, pues esta es la situación.
hay que reírse de esto porque es la manera de cancelar toda la tensión del drama, ¿no? De, ay, ¿qué hacemos con la envidia? No pasa nada. Lo primero es verlo, lo primero es reconocerlo. Y darnos cuenta también de que tenemos dos opciones. Relacionarnos con la envidia como un lastre, es decir, como un peso que nos impide elevar el vuelo hacia el espíritu y hacia la liberación, o utilizar la envidia como un trampolín que nos permita realmente dar ese salto ya y salir para siempre de estos programas de infamia, de esta cárcel del alma. Para explicar un poquito de qué manera la envidia es un lastre si no la vemos y si no la reconocemos en nosotros, voy a recurrir a una reflexión que hace Moyano en Los Fundamentos cuando habla de cómo nosotros estamos retroalimentando la superestructura cultural. Y él nos recuerda que la superestructura cultural, que él también llama arquetipo psicoideo o egregor, se alimenta de las proyecciones que nosotros hacemos. Y él se pregunta cómo esta superestructura cultural recoge la puesta de sentido individual que cada uno hace para luego devolvérnosla, ¿sí? Porque el egregor, ya sabemos, es, bueno, esa superestructura cultural, ese arquetipo psicoideo, hay muchos, evidentemente, que nos van controlando, ¿no? Y que van agrupándonos en cajas estancas, ¿no? Que nos van cada vez encorsetando más dentro de la trampa del alma, ¿no? ¿Cómo funciona ese juego a través del que nosotros ponemos sentido en la estructura cultural? ¿Cómo luego la estructura cultural, cómo ese egregor consigue dominarnos? Porque esto es un juego de espejos, porque la estructura cultural nos devuelve nuestra puesta de sentido. Y esto es muy importante comprenderlo, porque esta retroalimentación es la que explica de qué manera nosotros, desde nuestra estructura interna, estamos generando el drama que vemos fuera. De ahí la urgencia, y por eso hago estos vídeos, de que reconozcamos esta estructura interna de la mezquindad, de la pequeñez y de la envidia, porque eso es lo que estamos creando fuera. Y en esta ilusión del Maya creemos que es la élite la que nos hace, ellos nos hacen, y no nos damos cuenta de que ese egregor, de que esos arquetipos psicoideos nos están devolviendo lo que nosotros estamos emanando desde nuestra mezquindad del alma. Por tanto, si seguimos relacionándonos con nosotros mismos y con los demás desde nuestra pequeñez, no nos estamos dando cuenta de qué manera estamos colaborando con la perpetuación de este dominio global sobre los espíritus en el mundo. Entonces es muy importante romper este círculo vicioso, y en el momento en el que nos damos cuenta de cómo funciona el mecanismo de la envidia para empequeñecernos a nosotros y a los demás, podemos atajarlo, y hablaré de eso en el próximo vídeo, de cómo hacerlo, para evitar seguir colaborando con estos arquetipos y estos egregores que nos están dominando desde fuera, pero como un reflejo que aparentemente viene de fuera, pero que lo estamos creando nosotros, desde nuestra propia podredumbre del alma. Y desde ahí, ¿qué ocurre? Que evidentemente la envidia se convierte en un lastre, porque es una forma en la que estamos drenando toda la potencia volitiva del espíritu, enfocándola solamente en fijarnos en lo que hace el otro, en lo que no, en compararme, y ahora yo no cuento, yo no valgo, y mira lo que hace el otro, lo hace mejor que yo. Estamos drenando toda la potencia del espíritu en eso y perdiendo la oportunidad de reconectar con la grandeza, que como veremos es realmente la puerta hacia el origen. Y junto al lastre que la envidia puede suponer, tenemos otra opción, y aquí hablo de opción elegida voluntariamente. Porque para algo leemos los libros de Moyano, para algo estamos llamando a nuestro espíritu en la sangre para que tome el comando, para que se active la voluntad. La voluntad es nuestra arma más poderosa, porque lo que no es voluntad es inercia. El alma funciona por inercia, es una programación animal instintiva. La voluntad es la que te hace sentarte cada día a leer los fundamentos, aunque no entiendas nada. La voluntad es la que te hace reconocer tu envidia
y decirte no soy esto, pero asumo la responsabilidad de atender este programa mío que está haciendo daño a otros y que me está sobre todo haciendo daño a mí porque me está alejando de la posibilidad de mi propia liberación. Entonces, en este punto, la envidia es una gran oportunidad siempre para verme. Olvidémonos de que le sirva al otro para verse, que cada uno se las apañe con su propia alma, ¿sí? Yo solamente estoy señalando la puerta y luego que cada cual la cruce si así lo siente, ¿no? Pero en cualquier caso, el movimiento de la envidia, bien sea la que yo siento hacia otros, bien sea la que otros sienten hacia mí, puede ser una oportunidad increíble para trascender este programa y afianzarme en mi propia grandeza. ¿Cómo funciona? Por un lado, la envidia que yo siento hacia otros, si yo elijo voluntariamente desde el espíritu utilizar esa envidia para verme, me voy a dar cuenta de cuáles son los programas inconscientes que siguen operando en mí, de baja autoestima, de carencia, de abandono, etcétera, para poderlos atajar y poder parar el drenaje que implica que estos programas sigan operando de forma automática desde mi pasú. Si yo los pongo ante mi espíritu, tengo la posibilidad de dominarlos con mi voluntad, ¿sí? Entonces, por un lado, puedo dominar desde el espíritu la envidia que yo siento hacia otros y por otro lado, cuando otros sienten envidia hacia mí, puedo observar qué es lo que me genera. Cuando uno se da cuenta de que el otro te envidia y que se siente mal, muchas veces por empatía, ¿no? También la parte instintiva del corazón caliente, que no quieres que el otro se sienta mal por tu culpa. ¿Cuál es la tendencia? Si el otro se siente mal por mi grandeza, me voy a quedar pequeñita y así el otro no puede comparar y no siente su propia pequeñez. Entonces, estamos empequeñeciéndonos muchas veces para que el otro no se sienta pequeño. También nos sentimos impotentes y nos sentimos a veces enfadados porque nos damos cuenta de que el otro no nos está viendo, no me estás viendo, porque está proyectando su propia pequeñez en nosotros. Entonces, el ver qué te genera la envidia del otro, la tendencia a empequeñecerte, la tendencia a enfadarte y frustrarte porque el otro no te ve, son oportunidades inmensas también para pulir más si cabe todavía, para dominar todavía más todo este programa de la envidia y de la mezquindad. Y sobre todo también para atajar la culpa, porque la culpa junto con la vergüenza, y hablaré ahora de la vergüenza, son las dos emociones que vibran más bajo, mucho más bajo que el miedo. Y cuando el otro está envidioso de ti y tú lo ves y no quieres que el otro se sienta mal, te vas a sentir culpable, por eso te empequeñeces. Y si el otro tiene un puntito un poquito pérfido y malvado, porque tenga la parte psicopática más activa de la cuenta, va a hacerte sentir culpable por tu grandeza. Y ese ya es el colmo del colmo, porque entonces uno tiene al propio demonio interior, que es el alma, queriendo que no te sientas grande, para que tu propia alma no se sienta pequeña y no puedas dominarla, y luego encima tienes también que lidiar con la pequeñez del otro que te la proyecta en forma de culpa, en fin, un mierdero, es una pocilga anímica tremenda, tremenda. Entonces es el momento de dar el carpetazo, de dar el portazo a todo esto y no desde el rechazo, cuidado, porque en el momento en el que decimos no, esos son porquerías del alma, yo estoy en el espíritu y yo no atiendo esto. ¡Ajá! Ahí está la trampa. Eso es lo que estoy viendo, mis queridos camaradas más cercanos, que porque realmente no quieren atender el alma, porque saben que atenderla implica facilitar su entelequia, ¿no? Su perfección final, y nadie quiere ya colaborar con ese plan del demiurgo. Pero una cosa es eso y otra cosa es ignorar cómo opera el alma a través del programa de la envidia en nosotros, porque mientras sigamos dándole la espalda, estamos dándole el poder desde las sombras. Y es la responsabilidad y la madurez del espíritu atender esa porquería del alma, no para sanarle, meternos en esos registros ónticos que nos lleven a perdernos y a fagocitarnos en esos arquetipos, pero sí para ponerle el bozal al alma y ejecutar la voluntad del espíritu sobre toda esta porquería del alma.
Bueno, y aquí ya damos el salto hacia el cierre del vídeo y os invito a una reflexión final, y es que para realmente salir de toda esta infamia de nuestras almas, de todos estos programas que nos llevan a la pequeñez y que nos impiden realmente conectar con la grandeza, que es la puerta hacia la liberación, es clave no tener vergüenza de nuestra envidia, no tener vergüenza de estas actitudes, lo que no implica no atenderlas. No, hay que atenderlas, mirarlas a la cara con total contundencia y decir: no te consiento más. Hablarle así a tu propia alma y a cualquiera que ejecute desde ahí. Pero antes de eso hay que salir de esa vergüenza. Como decía el gran Nietzsche, decía: no sois todavía suficientemente grandes como para no conocer el odio y la envidia. Sed pues grandes para no avergonzaros de ello. Y es que es justo de lo que hablaba antes con la experiencia de haber escrito mi libro, el darte cuenta de que exponer tu mezquindad te llena de grandeza. Si todavía no estamos suficientemente pulidos y aún no estamos suficientemente en el espíritu como para estar ajenos a la envidia, seamos pues suficientemente grandes y grandiosos para no avergonzarnos de ella y para elegir mirarla a la cara y decir: se acabó el omnicontentamiento del que también habla Nietzsche, ¿no? Esa sensación de que parece que hay que estar contentos por todo, complacientes por todo, que todo nos parezca bien, tener una paciencia infinita, aceptar todas las mezquindades de los demás, porque claro, pobres, todos tienen alma. No, hay un momento en que hay que honrar y uno mismo convertirse en el rebelde, en el selectivo, que se atreva a decir sí y no, y que se atreva a decir yo, y desde el yo decir: no tolero más la mezquindad de tu alma. Coge las putas riendas de tu envidia y atiende lo que tengas que atender. Yo te veo como espíritu, pero no voy a estar en el omnicontentamiento y en la omnipaciencia infinita. No toca eso. Los espíritus no toleran la infamia eternamente. Uno puede tener camaradería, por supuesto, para ayudarnos unos a otros en momentos de flaqueza, porque a todos nos atacan las almas en algún momento. Pero el grueso de la herida que nos lleva a estos comportamientos infames con uno mismo y con los demás es responsabilidad de cada cual atenderlo, sin vergüenza, sin culpas, pero con absoluta contundencia. Y mientras, por el camino, mientras aprendemos a gestionar la propia envidia y a integrar en nosotros la envidia que generamos a los demás y que nos devuelven en forma de agravio o de adulación, con cualquiera de las formas y ropajes que ya hemos visto. Y algo también muy importante es observar en qué y en quién empleamos nuestra voluntad, nuestra atención, nuestra energía, nuestra vox, nuestra palabra. Porque no es valiente el que se enfrenta a cualquier enemigo, sino aquel más valiente es el que sabe y el que puede contener su agresividad y su ataque con el fin de resguardarse para un enemigo más digno. Recordemos que el enemigo último es el demiurgo, pero el demiurgo no solamente está fuera, no solamente está materializado en los miles de demonios que son sus secuaces. Ya hemos visto, el demiurgo está dentro de cada uno de nosotros, en cada una de nuestras almas. Entonces es importante, ¿no? Algo que decía también Nietzsche, tenemos que estar orgullosos de nuestros enemigos. Fijaros la grandeza de esta reflexión, porque no se trata de despreciar al enemigo, sino de odiarlo. El que te merece desprecio realmente está en el alma, pero uno puede luchar, si hace falta, con otro espíritu desde el odio, como haremos nosotros en la batalla final contra el demiurgo. Pero hay que resguardar la potencia volitiva para no desgastarnos por el camino en luchas entre camaradas, cuando estamos todos atrapados en estas infamias de las almas. Entonces, aprovechemos la visión aguda del águila, ¿no? Ese animal espiritual que es capaz de sobrevolar toda la infamia, de sobrevolar todo el mundo creado. Nosotros somos el águila.
Atrevámonos a colocar nuestro nido sobre el abismo e ir más allá de nosotros mismos. No somos las almas, somos el espíritu. Tengamos la valentía de mirarnos con la frialdad del espíritu, con la negrura infinita del sí mismo, que es la única que nos puede dar acceso a la grandeza, y esta es la única que nos va a llevar de vuelta a casa. Camaradas, un honor compartir con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Salve y vale.